Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Nahuel Ábalos, soy cardiólogo del Hospital San Bernardo. Vamos a dar comienzo a la charla del manejo de hipertensión severa en el primer nivel de atención. Bueno, los objetivos que quiero que se lleven a la casa serían estratificar y diferenciar los distintos cuadros de hipertensión severa, el manejo farmacológico o no de las distintas situaciones que se presenten y poder definir a aquellos pacientes que requieran ser derivados para un manejo ambulatorio y otros para un manejo hospitalario. Bueno, esta diapositiva nos muestra el gráfico de los niveles de hipertensión. Nosotros nos vamos a centrar en aquellos pacientes que tengan nivel 3, con sistólicas mayores o iguales a 180 o diastólicas mayores o iguales a 110. Con respecto a la definición de la hipertensión severa en los servicios de emergencia, según las guías tenemos que decir que son valores mayores o iguales a 180 o diastólicas mayores o iguales a 110. Esta definición o este valor no tiene evidencia, no tiene ningún estudio que lo avale y el valor es absolutamente arbitrario, solo se maneja por los valores de presión arterial. Vamos a tener dos distintas situaciones específicas, aquellos pacientes que tengan mayor compromiso porque van a tener un daño agudo de órgano blanco, las emergencias hipertensivas y las emergencias clínicas asociadas a hipertensión, y en lo que nosotros nos vamos a centrar en la charla vamos a hacer aquellos pacientes que no tengan un daño agudo de órgano blanco, son aquellos pacientes que tengan una hipertensión de riesgo indeterminado o una hipertensión severa aislada. Esta diapositiva nos muestra el gráfico del registro Renata, Renata 1, Renata 2, ya hablamos en las charlas previas, en donde podemos ver que solo un tercio de la población de los pacientes hipertensos se encuentra controlado. El resto están tratados o no están controlados, aquellos que se conocen hipertensos y ni siquiera se tratan, y aquellos pacientes hipertensos que aún no se conocen. Por lo tanto, vamos a tener mayores complicaciones en el servicio de emergencia con respecto a estas cifras. Entonces podemos decir que la hipertensión severa en sí no es una emergencia, los niveles de presión arterial no nos definen la gravedad, nosotros nos tenemos que guiar por los síntomas. Con respecto a las consultas son el 10% en una guardia de todas las diferentes patologías y aquí lo importante, el 1% realmente es una emergencia y va a requerir un manejo hospitalario. El 10% de los pacientes hipertensos en algún momento la presentarán en su vida y en el estudio REACE también el 10% de las consultas. Como dijimos, el estudio REACE, es el relevamiento de la hipertensión arterial en el servicio de emergencia. Este registro muestra las características de la población y la respuesta de una estrategia de manejo. Estos son los datos importantes que nos muestra este registro. Incluyó 816 pacientes de 31 centros de Argentina. El 83% se conocía que era hipertenso y el 86% no venía tratado de forma adecuada, con presiones históricas mayores a 150. Y aquí los datos importantes. Con respecto al manejo, el 32% tuvo una respuesta al reposo solamente. Y aquellos que no respondieron, el 79% lo hizo a un tratamiento farmacológico vía oral. Por lo tanto, tenemos que decir que el 87% de los pacientes no presentaba daño agudo de órgano blanco, por lo tanto no era una emergencia y tenían que tener un manejo ambulatorio. Solo el 13% fue una emergencia hipertensiva y tuvo que ser derivado al hospital. Bueno, como ya hemos nombrado la clasificación, tenemos las 4 distintas entidades. Vamos a saber si el paciente tiene daño agudo de órgano blanco o no. Con respecto a acá vemos los colores y según la gravedad que va a tener el paciente, las emergencias clínicas asociadas a hipertensión y la emergencia propiamente dicha van a ser aquellos pacientes que van a tener que ser derivados directamente al hospital y nosotros nos vamos a centrar en aquellos pacientes con hipertensión severa aislada y la hipertensión de riesgo indeterminado. Bueno, como ya dijimos la clasificación, acá están las características. La hipertensión severa aislada van a ser la mayoría de las consultas. Van a ser aquellos pacientes que no tengan antecedentes cardiovasculares, que no tengan cardiopatía, nefropatía. Van a ser, como dijimos, el 30% de las consultas y estos pacientes van a tener bajo riesgo de evolucionar a una crisis hipertensiva, a una emergencia hipertensiva.
Con respecto a la hipertensión de riesgo indeterminado, son aquellos pacientes grises en donde nosotros vamos a tener que saber definir si lo vamos a derivar o no o a un manejo ambulatorio. Estos pacientes sí van a tener una enfermedad cardiovascular previa, antecedentes de nefropatía, de ACV, de infarto, y van a tener algún síntoma que se pueda relacionar o no al daño agudo de órgano blanco. Por los antecedentes, estos pacientes van a tener un mayor riesgo de evolucionar a una emergencia hipertensiva. Y después van a estar los otros cuadros en donde ya van a tener un manejo más invasivo, la emergencia clínica asociada a hipertensión, en donde la presión arterial no cumple el rol fundamental en la génesis del cuadro. En estos casos va a haber una patología de base que va a ser la culpable, que la que tenemos que tratar para resolver el cuadro. En un ejemplo del ACV, una insuficiencia renal, una crisis hipertiroidea, y después sí vamos a tener aquellos pacientes que tengan una emergencia propiamente dicha, causada por la hipertensión, por los niveles de hipertensión, en donde la presión arterial cumple un rol importante en la génesis del cuadro, y vamos a tener que bajar los niveles de presión arterial de forma medianamente aguda para resolver el cuadro. Ejemplos: pacientes con edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, una disección aórtica, un infarto agudo de miocardio o una preeclampsia o crisis en el embarazo. Entonces, como ya dijimos, tenemos que ir ubicándonos con respecto a ante qué paciente estamos. La pseudocrisis, como dijimos, o la falsa urgencia van a ser aquellas hipertensiones severas aisladas, en donde el paciente puede tener o no antecedentes de hipertensión, en donde va a haber una respuesta de la presión de forma reactiva, una estimulación simpática ante estímulos como estrés, dolor, retención urinaria, un efecto de guardapolvo blanco, como dijimos en las charlas anteriores, en donde el primer manejo de estos pacientes va a ser el reposo. Un reposo de 30 a 60 minutos en un ambiente adecuado, o en algunos pacientes donde presentan algunas situaciones específicas como ansiedad o dolor, vamos a dar fármacos ansiolíticos o analgésicos como primera instancia. Después vamos a tener la urgencia hipertensiva. En estos pacientes sería en los pacientes que sean de riesgo indeterminado, donde puede más que todo haber antecedentes de enfermedad cardiovascular y puede haber o no daño agudo de órgano blanco. Estos pacientes, por los antecedentes, pueden evolucionar a una emergencia hipertensiva, y en estos pacientes, como dijimos, el primer manejo ya sería instaurar un tratamiento farmacológico vía oral. Posteriormente vamos a tener las emergencias hipertensivas, donde ya va a tener un grado de compromiso más severo el paciente, y estos pacientes directamente van a tener que ser derivados a un centro de mayor complejidad. Como dijimos, hay que ubicarnos ante qué paciente estamos parados. Vamos a ver aquellos pacientes que ya tengan una hipertensión conocida o aquellos que no lo tengan. En el caso de los pacientes conocidos, tenemos que ver si hubo alguna suspensión del tratamiento o dejó de tomarlo a la medicación. Un tratamiento inadecuado, una mala elección del tratamiento que viene tomando el paciente, una dosis insuficiente. El desarrollo de alguna hipertensión secundaria, renovascular, drogas que puede estar tomando el paciente, descongestivos, corticoides, analgésicos que puedan interactuar con el tratamiento farmacológico y interrumpir o disminuir el efecto de los fármacos, o una suspensión brusca de algún tratamiento antihipertensivo, por ejemplo, los beta bloqueantes. Y con respecto a aquellos pacientes que no son hipertensos conocidos, hay que ver que pueden presentarse algunas situaciones específicas, como una hipertensión esencial, un debut, una hipertensión secundaria. También pensar siempre en extremos de la vida, en pacientes muy jóvenes sin factores de riesgo, con cifras muy altas de hipertensión, o en aquellos pacientes también ancianos de origen renal, en una estenosis de la arteria renal por arteriosclerosis, en pacientes ancianos, síndromes de apnea de sueño en aquellos pacientes obesos con cuello corto, o también algunos fármacos que pueda estar tomando el paciente, un síndrome de Cushing, pacientes que estén ante tratamiento crónico con corticoides. Serían distintas situaciones de hipertensión secundaria. Entonces, como dijimos, puede haber factores presores que puedan aumentar la presión. En el estudio REACE se vio que el 46% de la población reconoció un episodio de estrés previo a la presentación. Un 38% usaba drogas con efecto presor, descongestivos, AINES, corticoides, como dijimos. Un 29% un cambio en el tratamiento antihipertensivo. Entonces,
en la semana previa, eso también puede aumentar los niveles de presión o esperar a que tengan efecto, y el 16% tuvo un tipo de dolor agudo, excluyendo la cefalea de otro origen que puede dar un efecto opresor reactivo. Entonces, con respecto a la evaluación del paciente, como dijimos en las charlas previas, es importante saber medir la presión, ya lo detallamos previamente. Lo más importante, bueno, para tener en cuenta es tener el brazo a la altura del corazón, un brazo totalmente desnudo, sin arremangar la camisa o la remera. No hablar durante la medición, siempre el paciente tiene que orinar antes de la medición, es importante que tenga la vejiga vacía, estar apoyado sobre el espaldar de la silla y no cruzar las piernas. Y siempre, para aumentar la sensibilidad de la toma de la medición, siempre tomar 2 o 3 veces y de cada lado o de ambos brazos. La anamnesis sería el punto más importante, digamos, para saber ubicarnos ante qué pacientes y ya ir definiendo ante qué pacientes estamos para tener un manejo adecuado de la situación. Ver si el paciente ya es hipertenso conocido, el tiempo de evolución, si cumple tratamiento o no, la medicación con la que viene tomando y las dosis, los factores de riesgo que pueda tener el paciente, obviamente, si es dilipémico, si es tabaquismo, es tabaquista, si es diabético o si el paciente tiene antecedentes de infarto, de ACV o de insuficiencia renal. Estos pacientes obviamente van a tener un riesgo más alto de evolucionar a una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva y un daño agudo del órgano blanco. Descongestivos nasales, antigripales, corticoides, son fármacos que se usan normalmente en toda la población y pueden aumentar y tener un efecto opresor. Con respecto al dolor precordial, al dolor de origen cardíaco, nosotros tenemos que saber definir realmente si es un origen de origen cardíaco para realmente definir si el paciente tiene un daño agudo de órgano blanco. En estos casos, un dolor típico opresivo que se relacione con el esfuerzo, que se irradia hacia mandíbula o hacia brazo, de carácter progresivo. En estos casos, sumado ante pacientes que tengan factores de riesgo, obviamente vamos a tener un cuadro de sospecha de un síndrome coronario. En estos casos, los valores de presión importan y por lo tanto tendríamos que ser derivados al manejo del hospitalario. Y con respecto a la cefalea, hay que también saber interrogar. Por lo general, meramente es un mito lo que se dice que la presión arterial causa dolor de cabeza. Para tener dolor de cabeza o cefalea por presión arterial tenemos que tener niveles muy altos de presión arterial, cuadros de una encefalopatía hipertensiva, en donde el paciente está previo a una ACV, en donde ya haya trastornos de la conciencia, desorientación. Por lo tanto, no cualquier tipo de dolor de cabeza o cefalea puede deberse a la hipertensión. En esos casos es mejor tomar un analgésico y calmar el dolor de cabeza y no tratar la hipertensión. Como dijimos, es importante saber dónde estamos parados, ubicarnos ante qué paciente, los factores de riesgo son importantes. Ser tabaquista, dislipémico, diabético, una edad mayor a 60 años, sexo masculino, mujeres posmenopáusicas o antecedentes de hipertensión, o aquellos pacientes que ya tengan un daño crónico daño crónico de órgano blanco, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquellos pacientes que tengan antecedentes, como dijimos, nefropatía, ACV, enfermedad vascular periférica. Estos pacientes van a tener más riesgo de evolucionar a una emergencia hipertensiva. Entonces, con respecto al examen físico, vamos a buscar ese daño agudo de órgano blanco. A nivel neurológico vamos a ver si el paciente tiene alteración de la conciencia, algún signo de foco motor o signos de hipertensión endocraniana. Estos pacientes, al tener daño agudo de órgano blanco, van a tener que ser derivados a un centro de mayor complejidad. Respecto a nivel cardiovascular, el tipo de dolor, como dijimos, interrogar bien. Ruidos cardíacos, un R3 pensando en la insuficiencia cardíaca, soplos de insuficiencia aórtica pensando en disección, la simetría de los pulsos, también periféricos, pensando en un síndrome aórtico. Con respecto al nivel respiratorio, rales crepitantes, pensando en una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón a nivel abdominal. Bueno, ver si hay soplos aórticos o renales.
alguna masa pulsátil, pensando en un síndrome aórtico. Pacientes que tengan anuria, ver si no hay un globo vesical que pueda tener un efecto presión sobre la presión arterial, y resolver ese cuadro nos resolvería el cuadro de la hipertensión. El estado hídrico del paciente, aquellos pacientes que están deshidratados pueden producir vasoconstricción de las arterias por no tener líquido intravascular, y con solo aumentar un poco los fluidos, aumentar la hidratación, en estos pacientes se resolvería el cuadro. Con respecto a los estudios complementarios, bueno, no vamos a tener mucho en los centros de salud, vamos a disponer de algo, cosas mínimas. Entonces, en aquellos centros de salud donde dispongamos de laboratorio, un hemograma, una urea, una creatinina, un ionograma para ver el estado metabólico del paciente, si el paciente tiene falla renal o no, también eso nos puede ir viendo de que puede ser una de las causas, en el caso de una retención aguda de orina, pacientes que puedan tener daño crónico de órgano blanco, en insuficiencia renal. Con respecto a un electrocardiograma, también en aquellos centros que los dispongan, los cambios isquémicos, bueno, pensar en un síndrome coronario agudo. Estos pacientes son obviamente emergencia hipertensiva, por lo tanto tienen que ser derivados. Pacientes que tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo, bueno, podemos tener en cuenta que estamos ante un paciente con daño crónico, un hipertenso crónico. Radiografía de tórax, también si en algún centro disponemos, podemos ayudarnos. Pacientes que tengan redistribución de flujo bilateral en ambos hemitórax, podemos pensar en un cuadro de insuficiencia cardíaca. Bueno, aquellos pacientes que tengan un mediastino ensanchado, siempre sospechar en una disección aórtica. Con respecto al electrocardiograma, son ejemplos. El primer ejemplo, un síndrome coronario agudo con elevación del ST en la cara inferior, donde podemos ver esto. Obviamente no nos va a importar mucho los niveles de hipertensión, vamos a tener que derivarlo al hospital. En el segundo cuadro, un síndrome coronario agudo también, con trastornos a nivel del ST en la cara anterior. Esto sumado a un paciente que tenga factores de riesgo, un dolor típico, nos vamos a centrar entonces ante una sospecha aguda de órgano blanco, por lo tanto una emergencia hipertensiva, y va a tener que ser derivado al hospital. Otro electro donde nos muestra hipertrofia del ventrículo izquierdo, con heces profundas en B1 o B2 o R altas en B5 y B6. Estos pacientes, bueno, podemos estar ante un hipertenso crónico mal controlado. Con respecto a la radiografía de tórax, como dijimos anteriormente, una redistribución de flujo bilateral, pensar en un edema agudo de pulmón. Esto es una emergencia hipertensiva y por lo tanto este paciente tiene que ser derivado al hospital. En el cuadro de una disección aórtica, siempre aquellos pacientes que tengan un dolor urente que se irradie a dorso y que tengan un mediastino ensanchado, y en el examen físico alguna asimetría en los pulsos, pensar en este cuadro. Por lo tanto, esto también, este paciente tendría que ser derivado al hospital. Bueno, si lo derivamos, podemos ver y complementar con una imagen tomográfica donde vemos este cuadro de la disección aórtica a nivel de la aorta ascendente y de la aorta descendente. Esto, bueno, es un manejo más hospitalario, como dijimos. Entonces, para ir ya centrándonos en el abordaje del paciente, tenemos que decir que no es necesario disminuir los valores de presión arterial a niveles normales. No más del 25% de la presión arterial media al momento de la presentación. Lograr una disminución del 20% dentro de las primeras 24 a 48 horas. Y es importante tener en cuenta la utilización de medicación vía oral. Con respecto, para el manejo vamos a tener que utilizar la presión arterial media. Para calcularla tenemos dos fórmulas. Yo utilizo más que todo la fórmula de la derecha. La presión arterial diastólica más el tercio de la diferencial nos daría la presión arterial media. Esto un poco de fisiopatología para que se entienda por qué no hay que bajar a niveles normales la presión arterial. Esto es una curva de autorregulación cerebral en donde podemos ver que el flujo sanguíneo cerebral tenemos siempre y cuando tengamos una presión arterial media entre 50 milímetros de mercurio hasta 150 milímetros de mercurio en pacientes normales. En cambio, en aquellos pacientes hipertensos vamos a tener corrida hacia la derecha esta curva, por lo tanto va a manejar niveles más altos.
y por lo tanto si nosotros bajamos la presión a niveles normales podemos causar isquemia a nivel cerebral o desregulación a nivel cerebral. Aquí entonces lo importante es no bajar a niveles normales al momento de la presentación la tensión arterial. Entonces, para ir ubicándonos, estos van a ser los pacientes grises, los pacientes con hipertensión de riesgo indeterminado. Podemos tener dos grupos, un paciente que tenga en el grupo A signos y síntomas que no tengan una relación definida con el cuadro de la elevación de la presión arterial, una cefalea inespecífica, vértigos, vómitos, un dolor torácico inespecífico, epistaxis, sangrado de nariz, mareos, alteraciones visuales. Y aquellos pacientes que realmente tengan antecedentes, como dijimos, insuficiencia cardíaca, algún cuadro de un aneurisma aórtico, pacientes anticoagulados, antecedentes de cardiopatía isquémica o insuficiencia renal, estos pacientes obviamente si tienen estos cuadros de síntomas, hay que saber realmente definir si van a evolucionar a una emergencia hipertensiva. Como dijimos entonces, vamos a ubicarnos y abordar al paciente. Tenemos entonces los valores de presión arterial, la anamnesis que es el punto principal, el examen físico para buscar el daño agudo del órgano blanco y vamos a definir nuestros pacientes. Si vamos a tener una emergencia hipertensiva, obviamente va a tener que ser derivado, colocarle una vía y derivarlo al hospital. Los pacientes que tengan una hipertensión severa aislada son aquellos pacientes que no tengan muchos antecedentes y tengan síntomas inespecíficos, solamente tengan los niveles de hipertensión arterial. Estos pacientes vamos a tratar de manejarlos de forma ambulatoria y los pacientes grises van a ser aquellos pacientes de riesgo indeterminado que tengan antecedentes y puedan tener síntomas compatibles con daño agudo de órgano blanco o no. Estos pacientes podemos tenerlos en observación, probar con reposo y tratamiento médico vía oral y definir realmente si lo vamos a manejar de forma ambulatoria o derivarlos al hospital. Entonces, como dijimos, vamos a tener aquellos pacientes, nosotros nos vamos a centrar en aquellos pacientes que no tengan daño agudo del órgano blanco. ¿Cómo seguimos con el tema del...? Hasta ahí no va a llegar. Yo me quedan de ese 5 minutos nada más. Sí, si querés, pues, esperamos un poquito, a ver si está el ruido, pero... 5 minutos ya termino. Sí, lo que podemos hacer es que hacemos, retomamos la última parte. No me queda nada. Pausó nomás. Yo lo pausé, pues te digo. Sí, seguí el último pedacito, ¿no? Entonces, Bueno. Bien. Entonces, como dijimos, vamos a estar con aquellos pacientes que pueden tener daño agudo de órgano blanco o no. Los pacientes con hipertensión severa aislada que no tengan antecedentes, bueno, vamos a intentar con un reposo de 30 a 60 minutos y vamos a ver si reduce la presión un 20% o si las cifras tensionales son menores de 180 a 110, cumplimos objetivo y vamos a tener un control a las 24 horas. Si no alcanza, ya podemos indicar algún tratamiento antihipertensivo vía oral y esperar nuevamente 60 a 120 minutos. Normalmente la mayoría de los pacientes responden a este manejo. Los pacientes de hipertensión severa de riesgo indeterminado, estos pacientes, bueno, como dijimos, van a tener antecedentes cardiovasculares y vamos a tener que definir realmente si tienen daño agudo de órgano blanco o no. En estos pacientes, al tener antecedentes, ya tenemos que indicar una droga vía oral y reforzar con el reposo de 60 a 120 minutos y ver si se cumple el objetivo con reducir 20% la presión arterial media o cifras menores de 180 a 110, resolver este cuadro y un control a las 24 horas. Si no podemos lograr estos objetivos dentro de las primeras 2 o 3 horas y el paciente tenemos alta sospecha que puede tener un daño agudo de órgano blanco, tenemos que colocar una vía y derivarlos al hospital. Con respecto entonces al manejo de los pacientes,
Cuestiones a tener en cuenta importantes: el reposo de 60 a 120 minutos en un ambiente tranquilo, no observar números y cifras, sino los cuadros clínicos y los síntomas de los pacientes, el tratamiento de los síntomas, medicación vía oral y, como dijimos, ante distintas situaciones específicas, analgésicos o ansiolíticos, la medicación habitual del paciente, adelantarlas, o si no, con alguna combinación con otro fármaco para producir sinergia, y el control de 24 a 48 horas posteriormente. Con respecto entonces al tratamiento farmacológico, vamos a tener tres grandes grupos: los fármacos que han demostrado evidencia comprobada en reducción de la mortalidad cardiovascular en estudios comparativos. Son los IECAs, los ARAs, los antagonistas cálcicos hidropiridínicos y los diuréticos tiacídicos. Los beta bloqueantes los dejaremos en un escalón más abajo o para situaciones específicas. Entonces, estos serían los tres grandes grupos en donde nos tenemos que manejar para el primer escalón de tratamiento, y estas serían las combinaciones con las que podemos sinergiar los fármacos y los beta bloqueantes en situaciones específicas. Entonces tenemos que lograr un descenso del 20% de la presión arterial media, o lograr cifras sistólicas menores de 180 o diastólicas menores de 110, con los distintos fármacos, como dijimos. En el caso de los centros de salud vamos a tener enalapril, losartán, amlodipina, hidroclorotiazida, y con respecto a los beta bloqueantes, carvedilol, atenolol o bisoprolol, podemos disponer de estos fármacos. Con respecto, a las dosis de los fármacos, enalapril 10 miligramos, losartán de 50 a 100 miligramos, podemos probar con estas dosis: 10 miligramos de amlodipina, hidroclorotiazida 25 miligramos, y con respecto a los beta bloqueantes, podemos empezar con una dosis de 12.5 a 25, atenolol 50 miligramos y bisoprolol 5 miligramos. Como dijimos anteriormente, entonces, como segundo escalón, vamos a usar los beta bloqueantes en algunas situaciones específicas: aquellos pacientes que tengan cardiopatía isquémica asociada, hipertensión asociada a disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca previa, pacientes con fibrilación auricular, o en aquellos casos de las embarazadas, hipertensión gestacional, podemos usar la beta. Siempre tener en cuenta las contraindicaciones en aquellos pacientes que son EPOC o aquellos pacientes que tengan alguna bradiarritmia con un bloqueo. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Le dejo posteriormente unas preguntitas para resolver de algunos cuadros clínicos.